bendiciones espirituales en Cristo. Y ahí dice que es la quinta vez que vamos a hablar de eso. Y no sé cuántas más, porque no le prometo decirle que ahí llegamos, porque hay muchas cositas que tenemos que ir viendo como bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Póngale cuidado usted a lo que está subrayado o lo que tiene otro color, porque allí es donde está el enfoque. Y lo digo porque algunos también usan el púlpito para hablar temas bonitos. Entonces, ¿qué es lo que queremos enfocar? El texto lo dice, solamente es que lo encontremos. Y ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si quisiéramos tomar solo lo que está subrayado, diríamos: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Dijera, ¿por qué dijo un texto grande y leyó un poco? Porque mencioné que lo que tenemos enfocado es donde tenemos nosotros que ocuparnos. Ahí tenemos todo el texto, y según Pablo, el Señor nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto que está acá, predestinados y adoptados, lo vimos en la sesión anterior. Ahí hablamos un poquitito sobre cuál es mi criterio, y un criterio bastante acertado, usando los idiomas que contempla el texto sagrado, de acuerdo a ese pensamiento, qué es lo que está en tornamesa cuando pensamos esas dos palabras, adoptados y predestinados. Ya lo dijimos. Solo tendríamos hoy que continuar pensando lo que dice el texto en el caso de según el puro afecto de su voluntad, pero luego subrayar para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que todas estas bendiciones que estamos recibiendo en Cristo, con Cristo, para beneficio de nosotros, pudiéramos decirle que son para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia, que es la que tendremos que puntualizar nosotros, pensando en que somos un pueblo que creemos que somos hijos de Dios. O por lo menos, si no lo creemos, por lo menos lo sabemos. Por lo menos lo hemos dicho. Y cuando digo, si no lo creemos, por lo menos lo sabemos, porque el creer en calidad de verbo habla de acción, de movimiento. Y si yo me creo, o si yo creo que soy hijo de Dios, voy a comportarme como tal. Entonces mi fe es manifiesta en la medida que evidencio o hago ver o hago entender a usted que mi comportamiento está relacionado con el comportamiento de Dios. Porque el Padre es mi modelo a través de Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, y que en Él nosotros podemos tener en sí esa fe hecha realidad, ese creer hecho realidad, un mover en base a lo que creemos. Si usted dice que cree, pero no acciona, prácticamente su fe es muerta. Su fe no tiene sentido. Él dice, yo creo en Jesús, pero no vive como Jesús quiere que viva. Su dicho, creo en Jesús, es nulo. Tiene que comportarse como tal. Así que tendremos nosotros que reconocer que como personas que ya por lo menos hemos oído, sabemos que somos hijos de Dios, tenemos la finalidad de un día estar en una glorificación. Y para esa glorificación, ahorita estamos en el taller
Y vamos a poner el ejemplo del taller. Dios nos hizo perfectos, como dijésemos un carrito que sale de la agencia, pero por la manera como nosotros manejamos aquí en nuestra área y por la educación vial que tenemos, de repente pensamos que la carretera es solo de nosotros y nos vamos por cualquier lado y golpeamos el medio en el que vamos. Entonces ya no nos gusta cómo está el medio, la motocicleta, la bicicleta o otro tipo de transporte, y luego llamamos al seguro o la aseguradora y ella viene y la aseguradora solo pone ciertos avalúos, pero no hace nada más. Nos dice tanto hay que pagar, pero quien hace el trabajo es el enderezador. El que se lleva los méritos es el pintor. A él se le lleva la nave, a él se le lleva el medio y él lo deja como si nada hubiese pasado. Si hay que reemplazar piezas, lo hace de la mejor manera, que aquello que se golpeó parece no haberse golpeado. Entonces la iglesia, o el camino del evangelio, o la tarea de la iglesia, o la tarea de este trabajo, es que nosotros seamos vueltos a nuestro estado que teníamos cuando salimos de la agencia. Amén. Cuando salimos de la agencia estábamos sin pecado. No teníamos malos pensamientos, no teníamos malas intenciones, no teníamos malos hábitos, no teníamos malas palabras, no teníamos malas juntas. Bueno, no sé si su papá o su mamá eran malas juntas, porque son las principales juntas con las que usted estuvo. Si sus hermanos son malas juntas, pues es por sus papás, que tienen que ser malas juntas. A menos que hayan sido malas juntas esa familia, la criatura nace intacta. ¿De acuerdo? Entonces viene el Señor y nos deja, porque nos dio libre albedrío para actuar a nuestra sobrada gana. Sin embargo, en su gracia, diga conmigo, en su gracia, Él quiso no abandonarnos. Amén. Él quiso, ¿qué cosa? No abandonarnos. Y aunque llevamos el golpe, ¿qué hace Él? Nos pone en el taller para que ese golpe sea reparado en su gracia. Y estamos aquí en el taller mientras que nos acercamos al lugar donde debemos estar. Y el Señor está tratando de perfeccionar a los santos. Así dice Pablo. El fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero no solo para eso, sino para que un día alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y enseguida puedan estos estar junto con Cristo, porque el deseo único de Jesucristo es tenernos a nosotros con Él. Y el deseo del Padre también lo es. Y al final, cuando Jesucristo termine toda su obra y cuando el tiempo de las dispensaciones haya terminado, entonces el Redentor entregará con su autoridad a la iglesia, al pueblo que Él ganó con su propia sangre, y de esa cuenta entregará al Padre Dios todo el reino, y entonces será un tiempo de gloria sin fin. Eso es lo que Él quiere con usted y conmigo. Es por eso que nos tiene aquí con este disco rayado, para que todos nosotros empecemos a valorar que hay alguna cosita que tenemos que dejar que el pintor o el enderezador arregle en nosotros. Y estoy usando figuras para que sea más comprensible, porque les puedo asegurar, hay cositas que ustedes tienen en sus caprichos, en sus temperamentos, en sus carácter, que a ustedes mismos no les gustan. Hay cositas que ustedes hacen que cuando se ven en el espejo se avergüenzan de haberlas hecho. Entonces, esas cositas, el pintor las está, o sea, el enderezador y pintor lo está arreglando. ¿Y sabe qué está haciendo? De acuerdo a nuestra declaración de fe, se está usando la fe, se está usando el Espíritu Santo y se está usando la palabra para la obra de la santificación que opera a través de su gracia. Otra vez digo, su gracia.
Entonces su gracia lo que está haciendo es arreglando lo que está torcido. Espero que se alegre por eso que dije. Si me quedo ahí con el mensaje ya está entregado. Pero todos venimos acá, no por perfectos. Veníamos aquí o venimos acá porque hacía falta algún arreglito en nosotros. Pero aquí está el Espíritu de Dios y aquí hay una palabra de Dios que nos ayuda a reflexionar qué cosas nos corresponde a cada quien, exponernos a las manos del enderezador y el pintor para que al fin de cuentas esta obra parezca perfecta como cuando salió de la agencia. El Señor me necesita así. Ya quedó claro el mensaje, ¿verdad? En su gracia Él hace eso. Por eso estamos usando la palabra para alabanza de su gloria o para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego a través de la gracia suya y en Cristo, por cierto, nos hace aceptos para con Él, convirtiéndose Cristo en el medio santificador en la cruz a través de la expiación y luego sus elementos santificadores que son su palabra y su espíritu que trabajan en mí después de que escucho esta palabra. Si ustedes ya se aprendieron eso que digo, que somos un pueblo bendito. ¿Qué más? Bendecido. Y para bendición, en la medida que usted lo comience a observar, va a ver que no son puras palabras, no son puras casacas, son cosas que se activan. Cuando digo que soy bendito, ninguna maldición llega a mí, porque soy bendito. Cuando digo que soy bendecido es que ninguna escasez, por más que sea, va a afectarme, a quitarme la paz que tengo como creyente. Y de ahí, si soy para bendición, es porque los que se juntan conmigo sienten ganas de estar conmigo siempre. Yo quiero que los miembros de esta iglesia atraigan a la gente. Y que ustedes cuando se hagan acompañar de alguien le diga: vos fíjate que tenés algo que me gusta de vos. Y que no sea un algo atractivo morboso, sino que sea algo, o en el eros, sino que sea algo que diga: es que este huele a Cristo. Amén. Este huele a Cristo. Expide un aroma como Cristo. Y esa persona va a atraer a otros. Es la mejor herramienta para que la gente se sienta bien, porque soy bendito, soy bendecido, y para bendición, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Está bien? No por nuestros méritos, sino por los de Él. Bueno, cuando hablamos de gracia, o sea, la palabra gracia, es una virtud que posee una persona por la que es considerada atractiva o agradable. ¿Qué les acabo de decir? Que es mi deseo que todos los miembros de esta casa atraigan a otros, porque tienen una gracia. Amén, tienen gracia. Y cuando digo eso es en todo y para todo, pensando en lo que dice Pablo a los Colosenses, que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces esa bendición que yo emano por mi relación con mi Señor, entonces es una gracia que me hace, diga conmigo, agradable. Amén. Y el Señor me hizo para ser agradable. ¿Quién cree eso? El Señor me hizo a mí para ser agradable. ¿Está bien? Para ser agradable ante Él. Si no me lo cree, vaya a Génesis capítulo 1. Y dice que cuando hubo terminado su obra, incluyéndolo a usted, dijo: esto me quedó bueno en gran manera. Que significa me eché 101 en este examen. Amén. Me quedó de lo mejor. Nada que hacerle más. Si le intento hacer mal, lo arruino, porque mejor se arruina. Hermanos en el Señor, si pensamos en eso, tenemos que considerar que el Eterno nos hizo así, agradables. Y quiere que seamos agradables. Diga conmigo, agradables. Por eso es que puso en nosotros, ¿qué cosa? Su gracia, para que nosotros tengamos una virtud que nos hace agradables. Amén, agradables.
ante Él y ante la sociedad. Agradables ante Él no éramos porque teníamos unas manchitas, por eso les puse el ejemplo del taller, el pintor, el enderezador. Que habían cositas que no estaban bien, entonces viene el enderezador y el pintor y las trata de arreglar para que sean agradables. Y luego, agradables a los demás, el pintor está todo lleno de cosas, con una ropa que dice, ¿será que de verdad él es el profesional? Y le deja a usted su máquina como que fuera de la agencia. Amén. Y usted queda agradado. Amén. Queda agradado. Entonces el Señor quiere que usted sea atractivo y agradable. Lo puede decir conmigo. El Señor quiere que yo sea atractivo y agradable. No hay otra forma que la iglesia pueda servir mejor a su sociedad que ser atractiva y agradable. ¿Y cómo lo puede lograr? A través de la gracia de Dios. Bueno, también hablando de la gracia de Dios, es un regalo mediante el cual el Eterno favorece a la humanidad con el plan de salvación. Como ya está encerrado en la alegoría que estoy tratando de implantarles, vamos a pasar. No había nada importante y trascendental en el humus. Humus es una palabra que tiene que ver con el suelo, que tiene ciertas materias que generan vida o cierta esperanza de vida. Tanto así que cae una semillita y la hace germinar y producir. De ahí venimos nosotros, de ahí viene la idea humano, de humus. O sea, recogido del barro o de la tierra, pero no una tierra estéril, sino una tierra que produce. Y así que esa tierra sin espíritu era solamente eso, tierra. Entonces podemos pensar en los componentes importantes del humus, o sea, de esa tierra, pero tenemos que reconocer que fue más importante hasta que el Altísimo le agregó un valor importante, formándolo como una parte importante, por decirlo así. Hay una materia que tiene que unirse con otra, y a partir de ahí Él implantó en la persona lo que nosotros podemos decir el Hijo de Dios. Hijo por creación, ya lo hemos dicho. Él nos creó, Él nos hizo. De ahí viene la idea padre, alguien que crea, alguien que inventa, alguien que hace. Y la expresión crear, que va en el idioma que más o menos se acerca a nuestro texto, y pudiéramos decir al hebreo, una expresión que se usó es bará, que tiene que decir crear algo de la nada sin tener nada con qué crearlo. O sea, a alguien se le ocurre y formó. El Eterno formó el universo, y después de esas partes del universo pensó en hacer una persona racional y lo hizo a usted. Amén. Y usted entonces tiene un valor, porque el Eterno formó en usted un hijo de Él, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la gracia que Él creó, con la perfección que Él creó. No pensemos en el hombre descarriado, pensemos en el hombre perfecto que Él creó. Entonces, aparece el ser humano. El Eterno llenó de gracia al ser humano, lo determinó con características incomparables con relación al resto de la creación. El ser humano es portador, ya se los he dicho, lo repito para que usted comience a valorarse. El ser humano es portador de la imagen y la semejanza de su papá, de su creador, de Dios. Entonces, eso no lo tiene una piedra, eso no lo tiene un mapache, eso no lo tiene una jaiba, eso no lo tiene una cosa que le dicen jute, no sé cómo le llaman por aquí. Eso no lo tiene una mojarra, eso no lo tiene una ballena. Lo que usted tiene no lo tiene ninguno más. El hombre, el ser humano, es el único portador de la imagen y la semejanza del Creador. Esa es su gracia. Por eso dice Pablo, alabanza de la gloria de su gracia.
porque con la gracia que Él estaba pensando en usted, no era un pedazo de alguien que estorba a la sociedad, sino que alguien que tenía que ser bendito, bendecido y para bendición. Entonces, en la riqueza de su gracia, Él quiso hacerlo, y no había mejor cosa que hacerlo como Él lo pensó. Usted entonces cuenta con ese valor. La expresión, el puro afecto de su voluntad, alude a la voluntad absoluta divina para hacer lo que Él ha determinado hacer. ¿Por qué lo hizo así? Es asunto de su absoluta voluntad. Que otros discutan y hagan lo que quieran, que otros nos comparen con quien quieran hacerlo, son problemas de ellos. Pero nosotros sostenemos, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, que tenemos en nosotros mismos la imagen de Él, la imagen de Dios, porque Él así le dio la gana hacerlo. Absoluta y soberana voluntad. Nadie lo podía determinar de otra manera. Él lo pensó así. Así que me voy al espejo y todos los desajustes que tengo pues son mis descuidos, pero Él me hizo perfecto. Amén. Él me hizo bendito. Él me hizo bendecido y me hizo para bendición. Así lo determinó Él. Si usted no lo cree todavía, lea la Biblia y se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no son puras palabras vanas. El humus no tiene algo sobresaliente sin el Espíritu de Dios, y que por lo tanto no tiene mérito alguno por encima de lo creado, porque de todos modos era solamente un pegoste de tierra, hasta que las manos benditas del Creador toma ese bojote de barro o ese pegoste de tierra, no sé si es mal esa palabra con ustedes aquí. Entonces comenzó y tomó ese pegoste o ese bojote o ese pedazo o ese puño de tierra, hizo una mezcla y elevó a un grado de dignidad. Sin embargo, tenemos que reconocer, por puro amor, el Eterno quiso poner lo sagrado. ¿Qué cosa puso en Él? Su espíritu en ese puño de barro. Amén. Y ese puño de barro ahora comienza a hablar. Ese puño de barro ahora comienza a pensar. Ese puño de barro ahora empieza a crear. Ese puño de barro ahora es alguien que hace y también deshace. Porque hay algo en ese puño de barro. ¿Y qué es lo que hay? La imagen del Creador. Así que usted no es cualquier cosa para Él. Dígale a la persona que tiene al lado de usted: no sos cualquier cosa, o no eres cualquier cosa, o usted no es cualquier cosa para Él. Usted es su propia imaginación, su propio plan, su propio proyecto. Amén. Si alguien me mira feo, gracias por eso, pero no lo soy de acuerdo a los diseños de Él. Amén. Así que bendito sea el Señor por la gracia suya. Hermanos, Él puso su espíritu en este pegoste de barro. Y ahora este pegoste de barro tiene forma y tiene el espíritu del Eterno, el espíritu del Creador, con el que puede reconocerlo a Él y darle culto a su honor. Amén. No puede un pegoste de barro sin el espíritu del Eterno alabar al Eterno. Pero usted sí lo puede hacer, porque usted ya no es un pegoste de barro, ahora es una criatura de Dios. Amén. No se ofenden, ¿verdad? Y si se ofenden, perdónenme, pero la intención es que usted vaya pensando en la maravillosa gracia de Dios, porque estamos hablando de la alabanza de la gloria de su gracia. Así que esto puede pensarse que es una obra reveladora de la sabiduría y propósito del Creador. Amén. El Dios al que usted le sirve no es cualquier cosa, mi hermano. Es alguien que todo lo sabe, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, y en lo imposible lo creó usted. Y usted es un especial tesoro para Él. Así que en la sabiduría y propósito divino que el ser humano poseyó en un lugar digno de honor, aquí podemos pensar al ser portador de la imagen y la semejanza divina. Por ende, mi hermano, la gracia misma del Eterno es la que determina el valor del ser humano. La gracia misma de Él determina el valor de usted. Yo quisiera decirlo, lo he dicho con algunos ya, pero ¿qué tenía Dios en su corazón? ¿O qué tenía Dios que le faltaba
para tener que dejarlo todo en su Hijo y venir a buscar lo que se había perdido. ¿Qué le faltaba a Él para que pensara en usted? Algunos dicen, es que yo no tengo derecho, es que yo soy el más aquí, y es que aquí, que por allá, y comienzan a figurar un montón de conmiseración. Nosotros en el amor del Señor tenemos que empezar valorando la riqueza de su gloria en nosotros, para que Él pensara en nosotros. Y ahorita mientras oraba le decía al Señor, Señor, perdóname si estoy elevando demasiado, y parece que fuera un poco antropocéntrico mi debate, pero la intención mía no es así, sino es empezar a ver que usted como criatura de Él es interesante para Él, y si Él lo está haciendo todo por usted, es porque usted vale mucho para Él. No somos un montón de gente que no merecíamos, bien merecíamos, que estábamos descarriados, es cierto, y en esa condición merecíamos una chicoteada. Pero en cambio de darnos una chicoteada, Él lo que hizo fue extender su brazo para sacarnos en su gracia. Espero que todavía quieran escuchar. Qué importante es usted para Él. A mí me bendice pensarlo. Y aquí podemos pensar que se establezca así el medio de salvación para la gloria de su gracia. Y verdad, mis hermanos, si Cristo dio todo por mí, ¿quién soy yo para Cristo? Si Dios dio todo por mí, dice así Pablo, Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, dice Pablo. Y dice luego Pablo, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si nos entregó lo propio, todo lo entregó, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Si lo entregó todo por usted, porque usted vale mucho para Él, entonces si usted vale mucho para Él, Él puede darle todo lo que es necesario para usted. Y usted empiece a tomar conclusiones, pero ¿por qué me faltan tantas cosas? Hay cosas que nos faltan porque pensamos que nos hacen falta, pero si nos hicieran falta de verdad, ya las tuviéramos. Si no las tenemos por algún proceso será, pero tenemos que luchar dentro del derecho que tenemos de ser benditos, bendecidos y para bendición, de tener todo aquello que nos hace realizarnos como verdaderos hijos de Dios. Hay veces que uno se maneja solo en sus afanes. Y le dice, Señor, ayúdame a sacar esta tarea. Pero es que la tarea usted se la midió. Entonces, ayúdame, dame fuerza para sacar la tarea. Mídase la más pequeña de acuerdo a su capacidad, para no ponerse en afanes. Hay cosas que no tenemos que pedir la ayudadita, sino tenemos que ser más inteligentes y saber hasta dónde aguantamos. Yo no me voy a meter 5 o 500 libras encima y solo puedo con 100. Amén. 100 libras con 500, les aseguro que vienen todos ustedes a llamar a los bomberos para que me saquen si es que quedó algo bueno. Pero 100 bien me muevo un poquito, si quiero unos 4 metros. Amén. Entonces tengo que pensar en algo real. Hermanos amados, hay muchísimo que decir y por eso me entretengo. La gracia que el Altísimo implanta en el ser humano emana de su afecto o su amor por su criatura. Véase ahorita, imagínese un espejo ante usted y véase usted como una criatura de Dios. Amén, como una criatura de Dios. Y vea qué interesante, porque la gracia que el Altísimo implanta en el ser humano emana ¿de dónde? De su afecto, de su amor por usted. La palabra afecto, que viene de gracia también, es aquello que yo siento, aquella gana que yo siento de quedar bien con usted. Algunos de ustedes quieren quedar bien conmigo. A eso se le llama afecto, porque ustedes ven una razón para quedar bien conmigo. A eso se le llama afecto. Pero ese afecto no nace de la pura idea de que aquel me cae bien. Nace de un poquito más allá, de una expresión que se llama amor, que es lo que produce esa acción para quedar bien con aquel. Entonces, vea qué interesante, porque el Altísimo puso en usted algo valioso y entonces viene por usted. Él trabajó en usted y usted tiene su gracia en usted. Así que, mis hermanos, esa gracia se constituye en la base sustanciosa, meritoria, para que el Eterno, con ternura y paciencia, busque al ser humano con el fin de mantener o reanudar una relación espiritual con Él.
¿Alguien ha leído aquella historita que contó Jesús? Que dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió una moneda. ¿Y qué dice que hace esa mujer? Comienza a barrer y a mover todo buscando la moneda. Dracma dice la Biblia, pero yo pensé en moneda porque es más simple. Y comienza hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Dice que llama a los que están con ella cerquita y le dicen, había perdido esta moneda, pero la he encontrado, alégrense conmigo. Es una comparación del valor que tiene una persona para él, que él la busca hasta que la encuentra, y cuando la encuentra celebra por haberlo encontrado. Entonces, mis hermanos, él busca las formas hasta reanudar relación con usted. Y aquí podemos ver también lo importante, también un lugar de importancia en el corazón de esa criatura mediante su espíritu, al grado de que pague el más alto precio por su rescate cuando éste se había desviado. Pero más allá de eso, que su corazón sea templo y morada del Espíritu. ¿Qué tiene Dios en su cabeza y en su corazón que le haga a usted templo y morada suya? ¿Cuánto vale usted? ¿Poquito o mucho? No solo lo rescató, sino que puso en usted su espíritu. Y ahora usted es templo y morada del Espíritu. ¿Acaso un Dios sin amor va a hacer semejante cosa? ¿Acaso un Dios como el que tenemos nosotros va a hacer algo por usted si usted no valiera tan semejante precio? Es allí donde usted tiene que cuidarse, no maltratarse, no mal usar su privilegio, porque tenemos que hacerlo, como dije al principio, creyendo que soy hijo de Dios, comportándome como tal. De verdad, celebrar. Así que, mis hermanos, esto nos habla del valor de la gracia divina para con el ser humano, obra de las manos benditas del todo sabio Dios. Y como si eso fuera poco, el todo voluntario Dios quiere relacionarse con usted a través de su espíritu, y usted pudo congregarse hoy para decirle a los demás: yo quisiera que tú comprendieras. Este que miras aquí frente a ti no valía nada según su propia opinión, pero aquel sí le tenía un alto precio y lo buscó hasta que lo encontró, lo purificó y lo puso en lugares especiales. Yo quisiera que tú comprendieras eso. Eso es lo que me dijo el hermano con su canto. Porque él valora de dónde lo sacó el Señor. No porque no valiera nada, sino porque valía mucho para él. Así que, hermanos, tenemos bastante que decir. De ahí que Pablo refiere a la expresión alabanza de la gloria de su gracia, considerando el peso, el honor y la importancia que tiene la acción divina en cuanto a la glorificación o dignificación que suma al ser humano creado. Por supuesto, creado de sus manos, con quien planifica constituir una comunidad de hijos suyos. Levanten la mano los que pertenecen a la comunidad de hijos de Dios. Con confianza, los que están seguros de que pertenecen a la comunidad de los hijos de Dios. Por favor, levanten bien así sus manos. Mueva sus manos, el que está seguro de eso. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Diga conmigo: por su gracia. Por su gracia me enteré, porque Él puso en mí los componentes que me hicieron intuir, y por la fe el Espíritu vino y me ayudó como gran maestro y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca canto de alabanza al Señor. Y donde los hijos de Dios se reúnen suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, se siente la presencia de Dios. Así que Él tiene una comunidad de hijos suyos aquí en esta tierra. Amén. ¿Qué tenía en la cabeza Él cuando estaba pensando en una comunidad con hijos como los que están aquí? ¿Tenía necesidad de Él? Bien. Si no hubiera tenido necesidad, no lo hubiera hecho. En la riqueza de su gracia, por la gloria de su gracia, Él tenía planeado
tener un pueblo, porque lo necesitaba, que desde este planeta haya un pueblo que levante sus manos al cielo y diga: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y de verdad, desde lo alto viene el socorro para esa compañía de hijos de Él, porque esos hijos de Él son un pueblo que Él necesita para que le rinda honor y gloria a su bendito nombre. Esto no lo hacen los ángeles, lo que usted hace. Y esto parece un poquito de herejía. Los ángeles le alaban en espíritu, y usted le alaba en espíritu, alma y cuerpo. Somos bienaventurados. Donde hay pecado a montones, elevamos una alabanza al que es santo y al que nos santificó, y que en su gracia nos apartó para Él, para que seamos una compañía de hijos suyos. Hermano José, cómo me alegro cuando digo estas palabras. Al valorarme y al ver que estoy hablando con un equipo, con un grupo de personas que saben distinguir el valor que tienen para el Señor. Si así no fuera, no estuviéramos aquí. Estuviéramos por cualquier otro lado. Pero estamos aquí porque sabemos el valor que tenemos. Que bendito sea el nombre del Señor por la riqueza de su gloria y por la riqueza de su gracia. Todo creyente consciente del valor que el Eterno le agrega se ve estimulado con el gesto divino. Y dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Y usted qué diría hoy a esa pregunta? Cuando diga: ¿qué es el hombre? ¿Qué diría usted? Somos hechura de sus manos. Somos criaturas de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Contamos con la gracia bendita del Redentor en creación y en redención. Amén. ¿Podríamos responder: ¿qué es el hombre para que de él pienses o para que en él pienses? Sí, podemos creer que somos lo más valioso para él, porque lo dejó todo por venir por nosotros. Así que somos afortunados. Podemos decir: solo Dios puede hacer eso. Y la persona que está consciente de eso se ve estimulado a seguir adelante. Reconoce la honra que merece esa exaltación por el favor recibido mediante la gracia divina y el sacrificio de Cristo. Buscando mérito alguno en el ser criado sin haber considerado la intervención del bendito en la revaloración del ser humano, no queda duda que la gracia de Dios, dígalo conmigo si puede, la gracia de Dios en nosotros opera su más alta expresión de amor y rescate para que el hombre encuentre forma de ser acepto delante del Padre Dios. Ustedes vienen al altar y dicen: Señor, perdona mis pecados. ¿Cuántos lo hacen? Perdona mis faltas. Crea en mí un espíritu nuevo. No aleje de mí tu Santo Espíritu. Bueno, porque ustedes necesitan encontrarse aceptos ante el Señor. Así que la gracia de Dios en nosotros opera en sus más altas expresiones, y en este caso de amor y rescate, para que usted encuentre la forma de ser aceptado delante de Dios. Viéndonos a nosotros mismos como su simple puño de tierra y viendo el valor y la dignificación que tenemos como seres humanos, a los que Dios busca incansablemente, debemos enfatizar. Grítelo conmigo, por favor, si puede. La gracia de Dios es un regalo planificado por Dios y no por nosotros. Sin el Espíritu del Señor fuéramos un pegoste de tierra. Pero que con el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Amén. Sin la acción de Cristo estuviéramos descarriados, pero a través de Cristo estamos reconciliados. ¿Nos queda claro lo que dije? Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que fuimos personas recibidas en Él, y aquí tenemos que tratar nosotros de llevar alabanza y exaltación a nuestro Dios.
La gracia de Dios, al ser disfrutada, se convierte entonces en una causa de gloria y admiración hacia nuestro Creador. Yo quiero que cuando ustedes canten lo hagan, pero lo hagan con toda la seguridad que sus criaturas le elevan al Creador su más alta expresión de amor. No lo haga por lo que lo ven, hágalo por la convicción que usted tiene de que su boquita es para alabar a aquel que lo hizo y a aquel que lo redimió. Diga conmigo, mi boquita o mi boca es creada para rendirle culto al que me crió. Amén. Y cuando quiera cantar, abra bien la boca y dígalo como toda la fuerza de su alma, porque su boca fue creada para darle honor y gloria al que le crió. Bendito sea Dios. Tendremos que valorar el amor de Dios para con nosotros, en que por pura voluntad o por voluntad suya y por su gracia implantó un valor agregado. Y aquí veamos lo importante. El Eterno se humilló a valorarnos con un alto pago de rescate para que en honor a su gracia nosotros seamos salvos. Ya les dije que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Aunque somos portadores de su gracia, por supuesto estuviéramos perdidos sin la obra del Redentor. Así que gracias a Jesucristo somos aceptos ante Él y disfrutamos. ¿Qué cosa? ¿Qué disfrutamos? El honor de ser hijos de Dios. Todos aquellos que son igual que yo en este sentido, que disfrutan el honor de ser hijos de Dios, lo pueden gritar con alguna expresión, algún amén, algún gloria a Dios o algún aleluya. Amén. Disfruto el ser hijo de Dios. Disfruto eso. Amén. Disfruto eso. Si usted no me ve cantar mucho es porque yo ahorro mi garganta para cuando me toque hablar un poco. Pero dentro de mí hay una alabanza para mi Señor. Porque cuando yo empiezo a pensar todas las cosas que son para mí en su gracia, entonces no hay otra forma de expresar lo que diciéndole por lo menos gracias, Señor. Y como dice una de las hermanas de esta iglesia, y aquí está por supuesto cuando habla de agradecimiento, ella en mi corazón, y hasta nos pidió una vez que cantáramos ese canto que yo no lo quiero cantar. Amén. Porque ella me lo pidió para una actividad especial y no quiero que pase eso nunca. Amén. Pero agradecimiento hay en mi corazón. Espero que así sea, mis hermanos. Así que el Eterno, al crear al ser humano, tenía el plan de mantener una comunión ininterrumpida con Él. Y aunque la comunión se rompió a causa de la decisión del ser humano al seguir el camino del diablo, el plan del Eterno no cambió ni se frustró, puesto que el Eterno ofreció al ser humano una salida para reanudar su comunión con Él y que no siguiera al diablo, sino lo siguiera a Él. Sin embargo, le deja al ser humano la decisión. Si quiere seguir al diablo, pues hágalo, y si quiere servir a Dios, hágalo. Al fin de cuentas, quien decide es usted, pero yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Y si me llaman el aleluya, no importa, no vuelvo atrás, porque sé que mi Creador es mucho mejor que aquel otro que es usurpador. Amén. Así que bendito sea el Señor para siempre. Es por eso, mis hermanos, o es por lo que podemos decir que antes de ser creado el universo, el Eterno ya resolvió de antemano crearnos a nosotros. Así que lo puede decir conmigo, por favor. Es responsabilidad del ser humano en su voluntad deliberada el echar mano a la gracia de Dios y buscar comunión con Él. Debemos celebrar las bendiciones espirituales que tenemos en la riqueza de la gracia divina para que nuestro ánimo esté presto a avanzar en nuestra vida cristiana. Y para cerrar, quiero recomendarles que me hagan el gran favor. Visualicemos la excelsa sabiduría de un todo sabio Dios que sabe valorar al ser humano y que por ello le busca con el plan de hacerle bien. Jamás pretendamos desmeritar la gracia divina en su plan salvador. No estamos diciendo que el hombre puede ser salvo por sí mismo. Eso no lo estamos diciendo. Estamos diciendo que el hombre cuenta con la gracia de Dios. Por lo tanto, Él le valora y le busca y lo redime.
siendo Cristo el máximo autor de la redención. Así que rendimos mérito a nuestro Salvador, porque con su obra voluntaria se sacrificó por el valor que nosotros tenemos para Dios. Haríamos muy barato el sentimiento de Dios si pensamos que anda buscando lo que no es de Él. Pero tenemos que pensar en el valor del Redentor. Él me busca porque soy hijo suyo, para redimirme a través de su Hijo. Así que, mis hermanos, el sacrificio de Cristo es la mayor expresión de amor y la manifestación de la gracia sobreabundante de Dios, pero también es la muestra del valor que tiene el ser humano para con Dios. Si Cristo dio su vida por mí, es porque yo valgo mucho para Cristo. Aunque Pablo dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Él murió por nosotros, porque Pablo dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Él muestra su amor para con nosotros, porque estábamos en pecado, pero Él nos redimió. Así que, mis hermanos, la acción del ser humano y especialmente del creyente redimido debe ser en correspondencia al valor que el Eterno quiso darle, y por supuesto el que quiere darle. Así que, dijera en últimas palabras, si somos el objeto del favor de Dios en su gracia, lo menos que debemos hacer es corresponderle a Él con una actitud que demuestre que hemos entendido el mensaje. Mínimo, hermana y hermano, mínimo. Alguien que me hace un favor merece que vaya y le diga muchísimas gracias. Es usted una buena persona. Cuando yo me vine para este lugar, alguien se acercó a otro y dijo, lástima que se nos fue el hermano, un gran ser humano. Pero de repente yo andaba por ahí y me dice, ya sabe lo que dicen. Y le dije, ¿qué dicen? Que usted es un gran ser humano. Y yo digo, bueno, tiene razón, porque está dándole mérito a mi comportamiento. Sí me doy a entender, le está dando mérito a mi comportamiento. ¿Qué diríamos de Cristo? Si alguien dice que el pastor es un gran ser humano, quitemos al pastor y digamos, ¿y Cristo? ¿Qué clase de espacio le merece en nuestras menciones? Gran ser humano no le podemos decir, porque Él es espíritu. Fue un gran ser humano, 100% humano, y en esa calidad humana dio su vida por nosotros. Pero Él está con nosotros. ¿Cómo le podemos llamar? Si quisiéramos cantarle esta vez, ¿cómo le cantaríamos? ¿Qué le diríamos para reconocer su lugar entre nosotros? ¡Aleluya! Por lo menos podemos decirle, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ninguno pudo hacer las cosas que tú hiciste por mí. Por lo tanto, te estoy en deuda. ¿Amén? ¿Cuántos creen que estamos en deuda con Él? ¿Y con qué pagaremos ese gran amor? ¿Con qué lo pagaremos? Bien, 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 bien. Porque el pago que Él dio fue por algo que está aquí. Entonces, si Él dio su vida por mí, yo tengo que dar mi vida por Él. Amén. Porque amor, con amor se paga. Acción, con acción se paga. Favor, con favor se paga. Así que, si usted está agradecido con Él, si comprendió lo que dijimos hoy, si sabe el valor que usted tiene para Él, expréselo de alguna manera. Yo quiero que juntos nos levantemos y le digamos al Señor lo que sentimos por Él y para Él, con lo que le podemos decir a Él, alguna cosa con la que querramos agradecerle y agradarle, y que lo adoremos. Así que adorémoslo un momento. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias
por la riqueza de la gloria de tu gracia. El apóstol Pablo nos enseña a ofrecer una acción de gracias por esa riqueza de esa gracia, por esa gloriosa gracia con la que nos has alcanzado. Perdónanos si pareciera que estamos hablando del valor que tenemos nosotros, pero he tratado de visualizarme en razón del por qué me buscaste. Me creaste, me bendijiste y me salvaste. Me pusiste mis pies sobre piedra y enderezaste mi paso. Pusiste luego en mi boca canto de alabanza a nuestro Dios. Así que no sé cómo decirlo, pero hay en mi corazón una gratitud muy grande al saber que fui creado con la pericia de tus manos y que de verdad al ser ubicado en donde quiera que estoy, soy acompañado de tu presencia en tu espíritu. Entonces valoro, Señor, ese gran cuidado y puedo decirte por lo menos gracias, Cristo. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias por ese gran afecto, gracias por ese gran amor. Ayúdame a entender que soy especial tesoro para ti y ayúdame a vivir como tal, de manera que yo pueda ser olor fragante para tu nombre, para ti, Señor. Así que en este momento elevamos estas palabras en acción de gracias por el favor que nos has dado. Por Cristo, nuestro bendito Señor. Amén. Amén.